Buenas noches. Solo quiero verificar que sí están viendo la pantalla. Sí, ok. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar con Juan capítulo 1, versículos 6 al 14. La semana pasada, dentro de lo que platicamos, hablando de que el verbo era la vida y que la vida era también la luz, tuvimos una pequeña reflexión sobre quién es el que tiene autoridad sobre la vida y decíamos que era precisamente Dios, el Señor Jesucristo, y que no le corresponde al ser humano tomar decisiones en cuanto a terminar una vida. Fruto de eso, pues surgió el tema de la depresión y pusimos a disposición de los hermanos este libro, Cuando no se disipan las tinieblas, y me informó la secretaria que creo que no duraron ni 2 o 3 días y se fueron. Así que solo les comento que si alguien más tuviera necesidad, porque estamos pasando momentos difíciles de depresión, hemos mandado a pedir unos libros más, parece que están algo escasos, apenas pudimos conseguir una decena más, docena, así que la próxima semana, cuando ya estén en Guatemala, vamos a ponerlos nuevamente a las órdenes. Solo era un comercial. Así que empezamos con el versículo 6, 6, 7 y 8. Dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Cuando dice que hubo un hombre, pues de alguna manera Juan, el escritor de este evangelio, está haciendo un contraste, porque ya vimos en la primera sección que nos está hablando de que el verbo era Dios. Y ahora cuando habla de Juan, dice, hubo un hombre, haciendo un contraste entre el verbo que era Dios y este hombre al que se va a referir es obviamente Juan. Vamos a ver qué Juan es. Y se nos dice que este hombre era enviado por Dios, lo cual quiere decir que no vino por cuenta propia, sino fue enviado por Dios, al igual que los profetas que le habían antecedido en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué Juan estamos hablando? Por supuesto, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía la comisión de Dios de ser el heraldo. El heraldo es aquel que va anunciando, dando las noticias de una manera con antelación. Era el heraldo del Mesías. Esa era la función de Juan el Bautista. Esta función ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento, como lo podemos ver en Isaías 43. Dice, una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento, precisamente en Mateo 3:3, vemos que se ratifica esta, llamémosle, profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Y dice Mateo 3:3, pues este es aquel, refiriéndose a Juan el Bautista, de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Se nos dice en este versículo que este hombre enviado de Dios se llamaba Juan. Ok, de esta oración donde nos identifica este hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, podemos hacer varias observaciones. Número uno, el escritor de este evangelio, que se llama Juan, por supuesto, en el Evangelio de Juan, él no se refiere a sí mismo como Juan. Ustedes se recordarán que aparece como el discípulo al que Jesús amaba o sencillamente el otro discípulo. Así que cada vez que aparece el nombre de Juan en el Evangelio de San Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. De todas esas veces que aparece el nombre Juan, solo hay 4 excepciones y son 4 referencias al papá de Pedro. En la versión Reina Valera 1960 y en la Reina Valera 2015
cuando hablan de Pedro y dice hijo de Jonás. En realidad, cuando ustedes van al texto griego, en vez de Jonás, lo que dice es Juan, lo cual quiere decir que el papá de Pedro se llamaba Juan. Entonces, solo por una aclaración, como estamos haciendo unas observaciones acá, en el Evangelio, cada vez que aparece Juan, se refiere a Juan el Bautista con 4 excepciones. Una está en el 1:42, donde se refiere a Pedro, el hijo de Jonás, que en realidad en griego es Juan, y podemos decir que sencillamente Juan está introduciendo a Juan el Bautista sin mayor explicación. Si ustedes ven, aquí estamos viendo, había un hombre enviado de Dios, ¿verdad? Que se llamaba Juan. No nos dice qué Juan, pero claro, anoto acá, reafirma esto la postura de que los evangelios sinópticos, se recordarán que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Ya habían sido escritos y ya estaban circulando cuando Juan escribe el evangelio. Por esa razón, cuando él dice sencillamente introduce a Juan, no da mayor explicación porque se supone que las congregaciones cristianas ya saben a quién se refería, porque los otros evangelios sí hablan con más detalle de Juan el Bautista. Incluso en el evangelio según San Lucas, recordarán ustedes que está desde el anuncio que el ángel le da a Zacarías de que Elizabeth va a quedar embarazada y de ellos dos es que nace Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan asume que sus lectores saben de quién se está hablando. Por otro lado, otra observación es que Juan el Bautista viene a ser vamos a decirlo así, el primer profeta, o si quieren decirlo, aparece un profeta después de 400 años de silencio. Durante 400 años, desde que se cierra el canon del Antiguo Testamento, no hubo profetas, hasta que se presenta Juan el Bautista. Por cierto, algunos mencionan que de alguna manera Juan el Bautista va a ser el último profeta dentro de lo que es la modalidad del Antiguo Testamento, porque de ahí en adelante inicia la era de la iglesia. Se nos dice que este Juan el Bautista vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan como heraldo? Él venía haciendo un llamado de arrepentimiento a las personas de su tiempo allá en Israel, por supuesto, invitándolos a cambiar de actitud, a darse un giro de 180 grados para buscar las cosas de Dios y en este sentido, para tener un corazón preparado para la venida del Mesías. En Marcos capítulo 1, versículos 7, 8, se nos dice que Juan el Bautista predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Agrega, yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Y en Juan 1:29, Juan expresa, he aquí, refiriéndose a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa era la tarea de Juan, precisamente, preparar el camino para que el Mesías fuera recibido, para que el Mesías fuera creído. Esa fue su tarea. Nos dice Juan además, Juan el apóstol, que Juan el Bautista, él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Ya vimos que la luz es el verbo es Cristo. Juan 3:28 dice, ustedes mismos son testigos que dije, y eso lo está diciendo Juan Bautista, ustedes mismos son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Por lo tanto, su tarea no era exaltarse a sí mismo, sino dar testimonio de la luz, o sea, del Mesías, de Jesús. Esa era la tarea de Juan el Bautista. Y entonces ahora el relato nos sigue diciendo lo siguiente. Aquel, y aquí ya se refiere a Jesucristo, era la luz verdadera
que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Nos agrega, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Ok, Juan viene a dar testimonio de la luz. Esta luz verdadera dice que alumbra a todo hombre que viene al mundo, ¿verdad? Nos agrega que ya estaba en el mundo, que él hizo el mundo, pero sencillamente el mundo no lo conoció. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. ¿En qué sentido podemos decir que alumbra a todo hombre que viene al mundo? Bueno, un abordaje es este. Se puede pensar que la luz, o sea, el Mesías, se ha dado a conocer a través de la creación. Eso quiere decir desde el inicio de los tiempos. El Salmo 119, versículos 1 y 2 dice, al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. O sea, ustedes saben que hay personas que cuando uno les comparte el evangelio, le sacan la objeción de que, ¿y qué va a pasar con aquellas personas que están en aquella montaña recóndita, en aquella isla aislada, donde no ha llegado nadie que predique el evangelio? Es que la luz siempre ha estado disponible para todo hombre. En este caso, el Salmo 119 nos está diciendo que la creación misma está dando testimonio de Dios. O sea que el ser humano siempre ha tenido un testimonio frente a él para poderse dar cuenta que hay un Dios y tener la oportunidad de elevar su corazón, su mente y su ser en la búsqueda de ese Dios. Por otro lado, Romanos 1, 19 y 20 nos da una idea similar. Dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. De nuevo, el versículo nos está diciendo que esta luz alumbra a todos los hombres que vienen al mundo. Y aquí Pablo nos está repasando o resaltando esta idea, que lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Y aquí agrega, porque lo invisible de él, o sea, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano ha podido tener delante de sí la evidencia de la realidad de la existencia de Dios. Y sencillamente lo que han hecho es rechazar esta evidencia. En este sentido podemos decir que Jesús, la luz del mundo, ha estado alumbrando a todo hombre que viene al mundo. Agrega el versículo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Pese a un testimonio continuo, o sea, de Dios a través de su creación, y a pesar de que el verbo es el creador, el mundo, o sea, este sistema maligno gobernado por Satanás, ahí me faltó una O, no lo reconoció como la luz. Y agrega el versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Dice que a lo suyo vino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una posibilidad es que vino a su creación y de una manera más específica, vino a la o a su tierra prometida, vino al pueblo de Israel, a lo suyo vino. ¿Y qué resultado hubo? Bueno, ahora sí ya se refiere a las personas, pero los suyos no lo recibieron. En pocas palabras, la nación de Israel no lo recibió. Por lo tanto, quiere decir que lo rechazó. Y si ustedes se ponen a ver ahí la palabra recibir, en el siguiente versículo va a aparecer de nuevo el verbo recibir. Y vamos a ver
¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento, en Levítico 26:12, se nos afirma que el pueblo de Israel era su pueblo. Y dice así: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, al igual que en el pasado. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no escuchar ni recibir corrección. Lo que nos está diciendo aquí Juan, de que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y se refiere a Cristo, al Verbo, pues ya había pasado antes en el pueblo de Israel. Dios presente con ellos, acompañándolos, Él queriendo que ellos fueran su pueblo y Él ser su Dios. Sin embargo, ¿cuál era la actitud que se dio a través del tiempo, verdad? No querer escuchar, no inclinar su oído, se endurecieron para no querer escuchar ni tener una relación con Dios. Por supuesto, en el caso de Israel hubo consecuencias. Y ahora, a través de ir estudiando Juan, veremos cuál es la consecuencia para el hombre que rechaza a Dios. En el siguiente versículo se presenta el contraste respecto al versículo 11. En el versículo 11 dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora el 12, ¿qué dice? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, otra versión dirá, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y yo sé que este versículo, pues sí es, lo conocemos muchos, lo hemos leído, lo repetimos, ¿verdad? A todos los que lo recibieron, ¿a quién? Al Verbo, a Cristo. A los que creen en su nombre, ¿cuál es el resultado? Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El Verbo les da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí dice, en la primera parte de este versículo dice, pero. Esa palabra pero puede tener el significado de sin embargo, pese a. Y este es un contraste con el versículo 11. En el versículo 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, o sea, a pesar de ese rechazo, ¿verdad? Que se da en el versículo 11, Dios se mantiene firme en su propósito salvífico para la humanidad. Primera de Timoteo 1:9 dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. Interesante, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nuevamente estamos diciendo, pese a lo que nos está diciendo Juan en el versículo 11, Dios ha mantenido la iniciativa de acercarse al ser humano con un mensaje de salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que fue Él que nos salvó y que nos llamó en santo llamamiento, no por nuestros méritos, sino por el propósito y su gracia que Él tiene para con nosotros. Dice el versículo 12, todos los que le recibieron, ahí les puse entre paréntesis lambano, que es el verbo que está en original griego, que es recibir. Ahora, buscando aquí en el sitio de la Biblia paralela, da una serie de ideas de lo que puede significar recibir, y también en la primera parte está sobre el software de logos, que también nos da significados de palabras. El software de logos nos dice que eso de recibir quiere decir tomar, coger, agarrar, recibir, aceptar, tomar posesión. Pero Biblia paralela da más ideas. Dice, significa agarrar de manera activa, tomar la iniciativa de aceptar activamente lo que está disponible, lo que a uno se le ofrece. Generalmente, lambano significa aceptar con iniciativa. Se centra en la voluntad, eso es volición. En una acción, llamémosle, de que el receptor, ante lo que se le está ofreciendo,
toma la decisión de acercarse, de recibirlo, de agarrarlo, de tomarlo para sí. Entonces, cuando dice que a todos los que le recibieron, los que reciben la luz del evangelio, responden queriendo esa luz. Obviamente eso quiere decir, y nos lo dice la segunda parte del versículo, a los que creen en su nombre. En pocas palabras, recibir y creer se refieren a lo mismo. Cuando Juan dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está definiendo al ser humano que ante la luz del evangelio, ante la verdad del evangelio, reacciona positivamente dando un paso, por eso habla de la voluntad, un paso de aceptación, de creer en el mensaje que Dios nos ha dado. El doctor Thomas Constable anota al respecto, dice, creer en su nombre significa, oigan esto, aceptar toda la revelación. O sea, creemos en la revelación de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Creer toda la revelación acerca de quién es Jesús, que Dios ha dado. Ahora, ¿y qué implica de creer en quién es Jesús? Bueno, porque esa revelación incluye el hecho de que Jesús murió como sacrificio sustituto en lugar de los pecadores. Entonces, cuando hablamos de creer en Jesucristo es cuando yo creo precisamente en su obra en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados, o como dice 1 Juan, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Agrega Constable, creer involucra confiar en Jesús para salvación en lugar de lo que uno mismo pudiera hacer por salvarse a uno mismo. El problema mayor, bueno, uno de los problemas grandes del ser humano, cuando uno les comparte el evangelio, es que sencillamente, ¿y qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada, solo tenés que creer en Cristo. Se recuerda en el carcelero de Filipo, cuando Dios sobrenaturalmente libera de las cadenas a Pablo y a Silas, y el carcelero pues se va a suicidar porque pensó que se le habían escapado los presos, y donde Pablo le dice, no, no te lastimes, aquí estamos. ¿Qué dijo el carcelero de Filipos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo, que es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, creer involucra, dijimos, confiar en Jesús para salvación en lugar de creer o confiar en uno mismo. No es solamente creer los hechos intelectualmente, involucra confianza, cuando dice volitiva, la confianza en que uno decide descansar y confiar en el Señor Jesús. Este creer implica, y tome nota acá, una relación constante con Jesucristo. Y tenemos que entender esto de una manera clara. Creer en Cristo no es un hecho puntual y ya. Aquí no es cuestión de decir, ah, sí, creí en Cristo y ahí se acabó todo y ya no hay nada más. No, eso no es este creer del que se está hablando acá. Este creer en Cristo debe de ser evidenciado por una vida diferente. Y aquí tengo que anotar algo. Ustedes no sé si se recordarán que han habido por años pasados campañas de evangelismo en nuestra propia iglesia. A veces se ha predicado y de pronto surge la pregunta, ¿quién quiere recibir al Señor Jesús? Si alguien levanta la mano. Y hay una comprensión inadecuada porque hay personas que creen que el hecho de haber levantado la mano es lo que los hace ya creyentes en Cristo. O algunos creen que el hecho solo de decir una oración, no hay ningún problema, por cierto, no hay ningún problema con expresar que quiero creer, levantando mi mano o hacer una oración. El problema es que si no hubo una fe genuina en el Señor Jesucristo, pues no pasó nada. Y eso nos explica que hay mucha gente que dice, yo hice la oración en una campaña, yo levanté la mano, qué sé yo, pero después no hubo nada más, porque creer en Cristo no es un hecho de eso, nada más de estar de acuerdo intelectualmente con las verdades que nos están diciendo, sino implica una decisión de entrega, de aceptación completa del Señor Jesús. Por eso anoto acá, dice, debe de ser evidenciado por una vida diferente.
alguien recibió a Cristo en su vida, alguien creyó en Cristo como Señor y Salvador, necesariamente tiene que haber un cambio, tiene que haber un resultado. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ah, ok. Tú dices que creíste en Cristo y que por lo tanto, lo vamos a ver ahorita, ¿eres hijo de Dios? Sí. Entonces, ¿estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Está tu vida cambiando a la medida que el Espíritu Santo te está madurando y haciendo crecer? Porque si esto no está pasando, ahí hay algo que entonces no está del todo bien. Dice el versículo 12, a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los cristianos llegan a ser hijos de Dios, o son hijos de Dios, por haber nacido de nuevo. Esto, el nuevo nacimiento, es obra del Espíritu Santo. Pero por otro lado, también el que cree en Cristo, el que le recibe, llega a ser hijo de Dios porque es adoptado por el Señor. Todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios por adopción, pero por otro lado, por decirlo así, somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, un nacimiento que produce el Espíritu Santo. Podemos agregar entonces lo que dice aquí en la parte de abajo. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. ¿Estamos? Todos los seres humanos son criaturas de Dios, porque ya vimos que el que es creador es Dios, el que es creador es el verbo. Pero, aquí hay un pero, no todos son hijos de él. Hijos solo los que han creído en Cristo. Así que cuando alguien dice es que todos somos hijos de Dios, dice la gente, no, eso no es cierto. Criaturas de Dios, sí. Hijos solo los que han creído en Cristo. Así que, si nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es la más grande necesidad del ser humano? Yo se lo preguntaba a una chica que trabaja con mi esposa, le digo, ¿cuál es la más grande necesidad del ser humano? Y no me contestes, pensalo. Entonces me dijo, el alimento, lo necesario para la vida, y entonces, es creyente, entonces le volví a decir, ok, pensémoslo desde otra perspectiva, a la luz de la escritura, ¿cuál es la más grande necesidad del ser humano? Y al fin llegamos a la conclusión que la más grande necesidad del ser humano es ser salvo, porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Por esta razón es que se predica el evangelio para que las personas puedan tener contacto con la verdad del evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, hoy vive, y entonces todo aquel que en él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Nos agrega acerca de estos que llegan a ser hijos de Dios el versículo 13, los cuales dice, no, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. El creer en Cristo, o sea, el nacer de nuevo, no es algo que se obtiene por herencia. Decía un autor por ahí, Dios no tiene nietos, y eso tiene que quedar claro. No dice, no viene de sangre, no es transmitido generacionalmente, no tiene que ver con que seas miembro de una familia, de una iglesia. Eso no es nacer de nuevo. Eso es algo personal y que no se hereda. Tampoco el ser hijo de Dios viene por la voluntad de uno mismo, de la carne. No es cuestión de qué es lo que yo puedo lograr por salvarme o que yo pueda decir que puedo hacer que alguien se convierta en cristiano. Eso no corresponde a la voluntad de ningún ser humano. Y agrega, cuando habla ni voluntad de varón, que tampoco es la decisión propia de la persona de llegar a ser cristiano. Uno no llega a ser cristiano porque diga, yo quiero ser cristiano. O tampoco es parte de un sistema meramente humano, como son a veces los grupos religiosos, cualesquiera que sean, donde consideran que si alguien asiste a sus ritos, cumple ciertos requisitos, como que eso lo convirtiera en cristiano. No, no es así, porque este nuevo nacimiento, este hecho de recibir a Cristo y creer en Él, si de alguien viene, dice es
sino de Dios. Recibir y creer no es algo que el ser humano logre por sus méritos. Es Dios quien otorga esa oportunidad. Y esa oportunidad viene a cada ser humano cuando es confrontado con la verdad del Evangelio. O como dijimos hace un rato, de alguna manera, si no le ha llegado el Evangelio como lo conocemos, tiene el testimonio en el mundo creado por Dios, donde puedan reconocer que hay un Dios. Y si eso se da, Dios les va a dar la iluminación necesaria para llegar a establecer una vida de fe. Por supuesto, siempre basándose en la obra de Cristo en la cruz. Terminamos esta noche con el versículo 14. Y dice, y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé si se han fijado, pero desde el versículo 1 hasta aquí que llegamos, no se ha mencionado el nombre de Jesucristo, porque Juan ha estado hablando de el verbo o la palabra, ¿verdad? Que era Dios, que en el principio era el verbo y etcétera, y que era la luz y que era la vida y todo lo demás, pero no ha dicho. Llegamos al versículo 14 y entonces nos dice, y la palabra, o sea, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, Ay, sí, lleno pero de se me acabó. gracia y de verdad. Y el verbo se hizo carne y habitó entre Se me acabó nosotros. la batería. Juan usa el verbo ser, si usted se fija, cuando dice el verbo que era en el principio. Luego nos dice que el verbo era Dios. Pero aquí usa otro verbo que quiere decir llegar a ser. Cuando dice se hizo carne, es el verbo llegar a ser, es un verbo diferente al verbo ser. Lo que está diciéndonos es que este verbo que era desde el principio, este verbo que era Dios, aquí en este punto nos expresa la encarnación del verbo divino. Dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero algo importante, en ningún momento deja de ser Dios. El uso de la palabra carne enfatiza la realidad de su humanidad. No fue una apariencia de hombre como empezaban a enseñar algunos, negando su humanidad. Se recuerdan que para el tiempo de Juan, al final del primer siglo, empezaban los inicios del gnosticismo, donde una de sus corrientes decían que Dios no podía ser compatible con lo material y lo humano, porque lo material y lo humano era malo. Entonces empezaron a decir que Cristo era una apariencia la que había, o sea, el Cristo espiritual, únicamente la gente lo miraba como que fuera un hombre, pero no era de verdad un hombre real, humano. En este pasaje, Pablo nos está diciendo claramente de que el verbo se hizo carne, o sea, adquirió una humanidad real y nos dice que habitó entre nosotros. Ese verbo habitó, podrías ponerlo así, y puso su tabernáculo entre nosotros. Un tabernáculo era como una tienda de campaña que es como la que construyó Moisés, en donde Dios iba a estar presente y comunicarse con el pueblo. Y precisamente aquí lo anoto. Dice que el verbo hizo su tabernáculo entre nosotros, así como Dios estuvo presente en relación con el pueblo de Israel. Así Jesús moró y vivió con las personas en su tiempo de ministerio. Así que, en pocas palabras, nos está diciendo que el verbo se hizo humano y que habitó entre nosotros. Fue real, fue Dios hombre, completamente Dios, completamente hombre. Y contemplamos su gloria, dice Juan, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por un lado, la vida misma de Jesús fue un anticipo de su gloria, con todas sus cualidades y atributos. Los que lo conocieron pudieron ver de alguna manera un anticipo de su gloria futura. Pero por otro lado también, Pedro, Jacobo y Juan es el que dice, vimos, ¿verdad? Contemplaron su gloria allá en el momento de la transfiguración. Y el mismo versículo nos dice que sus dos atributos que mostraron más su gloria fueron la gracia y la verdad. Terminamos con este pensamiento. Creer en Cristo es una vida de relación con Él.
es permitir que el Espíritu Santo guíe y dirija nuestra vida. Es buscar agradar al Padre al caminar en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. El día de hoy, en este evento en el que estoy participando del gremio en el que yo trabajo, me encontré a una de mis alumnas bueno, la conocí como creyente, ¿verdad? Y tenía algún tiempo, no sé, tal vez creo que en la pandemia no la había visto, y me acerqué con ella y entonces le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me dijo, muy bien. ¿Seguís caminando con el Señor Jesús? Sí, me dijo. ¿Seguís congregándote y aprendiéndote? Sí, me dijo. Y eso precisamente, y la conozco, es una buena chica como creyente, precisamente porque el creer en Cristo, el recibirlo, es un punto que se da en la vida, pero que tiene consecuencias a través del tiempo. Y lo que digo aquí, es un caminar con el Señor Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, nos produzca crecimiento y buscando con nuestra conducta agradar al Padre. Llegamos hasta aquí esta noche. Vamos a entrar entonces al tiempo de compartir e intercambiar pensamientos.